En lo que va de año, solo en Canarias, 2 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y más de 6.600 permanecen en seguimiento policial por riesgo en el sistema Biogen. Son algunas de las cifras que deja este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año se ha puesto el foco en las violencias que sufren las mujeres con discapacidad. Incluso los jóvenes estemos aquí reuniéndonos y intentando luchar contra esto es algo muy importante. Estamos transformando el silencio, alzando nuestras voces. Y lo importante es eso, dejar un mensaje que no solamente quede hoy el Día en contra de la violencia de género. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y en Madrid se ha aprobado hoy parte del Decreto Canarias. Permitirá que la isla de La Palma reciba ayudas para su reconstrucción. Silvia Mascareño. Sí, en concreto es la bonificación del 60% del IRPF y 100 millones de ayudas para la reconstrucción de la isla. No son todas las ayudas del denominado Decreto Canarias, pero sí las más urgentes. Ahora solo falta el visto bueno del Congreso. El presidente de Canarias ha celebrado la aprobación de ese decreto, una buena señal, ha dicho Clavijo, un buen principio para seguir trabajando en ese otro decreto más amplio que recoja no solo aspectos relacionados con La Palma, sino otras medidas importantes para nuestro archipiélago. Es un día importante, creo que es una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas. Y creo que es un principio prometedor para poder seguir en esa batalla. Y ha fallecido el obispo emérito de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez. Lo hacía hace escasa media hora y en estos momentos las campanas de la catedral doblan en su honor. Ingresado desde el jueves pasado y enfermo de ELA, el obispo actual ya había anunciado el empeoramiento de su estado de salud. María de Jesús, a la que ama. En la aldea en Gran Canaria, la Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer. La agresión se produjo tras una fuerte discusión entre vecinas en el barrio de Los Espinos. La víctima se encuentra ingresada en el hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, y no se teme por su vida. Y así está el cielo ahora mismo sobre Santa Cruz de Tenerife. Hay calima, aunque menos que ayer. En las últimas horas el polvo en suspensión ha sido más intenso en Tenerife y en Gran Canaria que en las Islas Orientales. Pues esa calima ha ido remitiendo, se ha notado, pero ¿cuándo se irá del todo? Emilia González, cuéntanos. Pues mañana, Alicia, a partir de este miércoles el cielo estará mucho más limpio. Esta tarde vamos a estar pendientes de lo que se desarrolla en el entorno del Parque Nacional del Teide y también de la isla de La Palma. Nubosidad convectiva podría dejar algún que otro chaparrón. Y mañana también los restos de un frente podrían dejar alguna precipitación débil e intermitente durante el mediodía en Fuerteventura y en Lanzarote y luego durante la tarde y madrugada en el resto del norte de las islas. Las temperaturas van a bajar bastante, hasta 5 grados menos en puntos del suroeste de Gran Canaria y también de Tenerife. El 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El delito de trata con fines de explotación sexual. En la vanguardia de las políticas en defensa de los derechos elementales de las mujeres. Bueno, pues son los minutos de silencio que se han guardado este 25 de noviembre en todo el archipiélago para visibilizar y condenar la violencia contra las mujeres. Canarias sigue liderando el alza, Nacho, de la violencia machista en España. Sí, solo en la pasada primavera se registraron 3.817 víctimas de violencia de género y es que los casos se han disparado en el último año. Cada día se registran 52 denuncias de media en los juzgados de las islas por violencia machista. Actualmente hay 6.652 víctimas en el sistema Biogen para el seguimiento integral de los casos de violencia de género. En Canarias hay 392 pulseras antimaltrato activas. Desde el Instituto Canario de Igualdad insisten en la necesidad de mejorar la efectividad de estos dispositivos. Pero hay un problema, no todas las zonas tienen la cobertura que debería. Y en eso sí que estamos a piñón todas las comunidades autónomas a que se mejore. Si no hay cobertura, no suena. Mi punto de vista personal, y no quiero involucrar a nadie más, es que debería de pitarle al acosador.
y que toda la gente que está alrededor sepa que ese señor está rompiendo la orden de alejamiento. Mensaje también de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Esther Rojo insiste en que a pesar del fallo de las pulseras de los maltratadores es necesario seguir denunciando. Restaurar la confianza de las mujeres en el sistema, devolverles la tranquilidad. No están solas y deben denunciar. Nos compete a todos estar vigilantes ante los posibles fallos, detectarlos y resolverlos de manera eficaz y aprender de los errores para avanzar en la lucha contra esta lacra. 1 de cada 2 mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género. Por eso hoy en su acto institucional el Gobierno de Canarias ha querido centrarse en ellas. Recuerdan que el 40% de estas mujeres no denuncian porque no las creen. Nosotros tenemos que poner el acento en detectar esas violencias de género que se producen muchas veces en el entorno de los cuidados que se realizan hacia personas con discapacidad, y tenemos que escuchar a las víctimas y tenemos que creerlas. También los cabildos insulares se han manifestado en esta jornada tan señalada, guardando sus respectivas sedes, un minuto de silencio y leyendo manifiestos de repulsa por la violencia machista. Firme compromiso con la erradicación. Mucho ruido han hecho en las calles de Los Silos. Los municipios del norte de Tenerife han salido a la calle para pedir igualdad real. Que todos los ciudadanos y ciudadanas luchen contra esta lacra social. No es una cuestión de mujeres, es una cuestión de todos y de todas. Involucrar a los más jóvenes, a los chicos y a las chicas, y que formen parte de esta reivindicación tan necesaria. Instituciones y centros educativos se han unido con un mismo mensaje. Esto no es nada de broma, que es una lucha muy seria y que aunque no se visualice todavía hay muchos casos. Con una batucada y una cadena humana, el alumnado de Las Palmas de Gran Canaria quiere visibilizar esta lucha. La violencia de género sigue existiendo en muchísimas relaciones de amigos, de pareja, y no nos están dando los recursos para solucionarlo, ni nos están escuchando. Reivindican que del silencio nacen voces que rompen la violencia machista. Desmontar la cultura de la violencia y sobre todo apoyar y mostrar sororidad para las mujeres que no están. También sensibilizar a la gente de lo que está pasando, ya que todavía siguen pasando cosas en esta sociedad. Por eso se han vestido de negro en la Universidad de La Laguna. Un mensaje que no solamente quede hoy el día en contra de la violencia de género, sino que permanezca. Y el fin último es aislar la violencia. Se han usado la pizarra con los apuntes claves para que esta asignatura la aprobemos entre toda la sociedad. Una sociedad que esta tarde está llamada a manifestarse en todas las islas. Bueno, pues volvemos a Madrid. No es el 100% de las partidas pendientes, pero sí parte de los compromisos del denominado Decreto Canario. El Consejo de Ministros ha aprobado las ayudas a La Palma. Silvia. Sí, como decías, no son todas las ayudas pendientes, quedan otras importantes como la bonificación del IRPF para La Gomera y El Hierro, la posibilidad de usar el superávit en obras de interés social o el dinero para atender a los migrantes que llegan a nuestras costas. Pero lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros sí son las medidas más urgentes, esas que corrían el riesgo de decaer si no se aprobaban antes de que finalizara el año. Es ese 60% de bonificación en el IRPF para La Palma y 100 millones de ayuda a la reconstrucción de la isla. Ahora solo falta el visto bueno del Congreso. Por tanto, respondemos a todo lo que nos habíamos comprometido, como digo, con el Gobierno de Canarias, y estamos hablando de una importante aportación económica. Una vez se publica en el Boletín Oficial del Estado, aplicación inmediata, y se convalidará, si así la mayoría, y esperemos que así sea, de los partidos políticos lo ratifican, antes de que acabe el año 2025. El diputado Jacob Cuadri considera que esta aprobación llega tarde y mal. El también vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular en Canarias defiende que estas medidas siguen sin cubrir las necesidades de La Palma. Decepcionante, un decreto para salir del paso, no cumple el 60% del IRPF, que solo es para esta anualidad, para el 2025, y esos 100 millones de euros para la reconstrucción, para infraestructuras, no los pone el Estado. Los pone nuevamente el Gobierno de Canarias.
Ya sea para uso residencial o turístico, la construcción es uno de los impulsos que buscaba Puerto Naos para recuperar su ritmo habitual. Como zona costera, con una playa muy visitada y negocios que vuelven a abrir sus puertas, la actividad económica se diversifica. Dos empresas ahora mismo, empresas privadas, que están ejecutando 2 promociones de viviendas, incluso de pequeña cantidad, creo que son unas 8 viviendas una y unas 8 viviendas la otra, con lo cual es nueva vivienda, que ya de por sí es una buena noticia en un municipio como el nuestro, que tenemos tanta carencia de viviendas. La legislación también quiere darle un impulso de desarrollo que se sustente en las zonas cercanas. Un instrumento de planificación singular turística de nuestra costa, que desarrollaría la costa desde Puerto Naos hacia la zona del Charco Verde, y podemos tener muy buenas noticias muy próximamente, y eso sería una gran noticia para el municipio. Incluso el colegio vive una pequeña explosión demográfica y de 40 alumnos antes de la erupción ha pasado a 65. Solo la reducida zona negra y los sensores recuerdan la realidad del barrio. La noticia del visto bueno del Consejo de Ministros, aparte del decreto canario, se conocía en el Parlamento, con el presidente Clavijo respondiendo a preguntas sobre el propio decreto. Marta. Para el presidente Clavijo es un buen principio, una buena señal para seguir trabajando en esas otras medidas, en ese otro decreto que recoja de manera más amplia aspectos que el Ejecutivo considera muy importantes para nuestro archipiélago. Por cierto, mañana termina el plazo para que los grupos de este Parlamento hagan sus aportaciones, presenten sus propuestas a ese borrador que ya el Gobierno de Canarias les dio a conocer hace algunas semanas. El Gobierno está satisfecho con la aprobación de las medidas más urgentes del decreto canario que beneficiarán a la isla de La Palma. Creo que es una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas. Y creo que es un principio prometedor para poder seguir en esa batalla. Pero aún queda mucho trabajo por delante hasta terminar de dar forma y aprobar el grueso del decreto con todas las medidas de la agenda canaria. Necesitamos el sí del Gobierno de España y también del resto de partidos. El antecedente de un decreto aprobado y convalidado por los 2 grandes partidos mayoritarios de este país es un buen indicador de que podemos conseguirlo. Canarias no volverá a arrodillarse ni ante asesores, ni ante ministros, ni mucho menos ante el Gobierno del Estado, sino que vamos a luchar. Nos jugamos la vida de las personas, los puestos de trabajo, nuestro paisaje, nuestras medianías, nuestra identidad. Vemos al Gobierno de España sacando pecho. ¿De qué sacan pecho? De los 2 años que han estado impregnados por todos los casos de corrupción. Desde el momento en que hay presidentes del Gobierno que cuestionan las sentencias de los tribunales, realmente las cosas empiezan a ponerse feas. Y ese es el espacio donde los populismos xenófobos, fascistas, crecen como pez en el agua. La inmigración ilegal, masiva y descontrolada va aparejada con un aumento de la criminalidad. Usted quiere estigmatizar al inmigrante. Le recuerdo que en el siglo pasado más de 500.000 de canarios tuvimos que salir de aquí para buscarnos la vida y no éramos delincuentes. La oposición también cuestionó al presidente por los recientes cambios en Radio Televisión Canaria. Sus decisiones han llevado a Radio Televisión Canaria a la crisis institucional más importante de su historia. Ha roto usted la paz social en la Radio Televisión Canaria. Tiene a todos los trabajadores levantados ante la posible privatización de los informativos públicos. Quien le está hablando en este momento fue el que introdujo, porque la tele se iba negra ante la imposibilidad de renovar los informativos, a todo el personal integrado en el ente. Señorías del Partido Popular, no permitan que lo que no querían para ustedes sirva ahora para dirigir la Radio Televisión Canaria. Es imposible que pueda tener la confianza de esta Cámara y de la sociedad para ser independiente. Un trabajador que no es afiliado a ningún partido y que tiene una experiencia dilatada en medios de comunicación y ustedes, sin haber sido nombrados, ya lo están desprestigiando. La agrupación socialista Gomera propone un pacto por la sostenibilidad demográfica en Canarias. Un pacto social y político que vaya más allá de la legislatura, porque de lo contrario estamos viviendo permanentemente el drama del crecimiento demográfico y los colapsos y no nos damos cuenta que un día habrá una explosión. Créame que no solo le cogemos el guante, sino que este Gobierno va a trabajar con toda la intensidad que sea necesaria para que ese acuerdo llegue. Pero si hay un asunto que preocupa en estos momentos es el nuevo marco financiero que se negocia en Europa y por el que las regiones ultraperiféricas dejarían de recibir los fondos directamente de la Unión para hacerlo del Estado al que pertenecen. Esto, según el Gobierno de Canarias, pondría en peligro la llegada de miles de millones de euros a nuestro archipiélago y por eso el presidente Clavijo pide al Gobierno central que se oponga a ese criterio. Entre los sectores que más perjudicados saldrían está el sector primario.
Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros que podríamos perder, pero sería matar a nuestro sector primario. Nosotros echamos de menos, como usted bien ha dicho, el posicionamiento claro del Gobierno de España y de su presidente. 3 Estados miembros, Portugal, Francia y España, que están sentados en ese Consejo de Europa. Y lo primero que le pedimos al presidente, que eso lo he pedido por escrito, es que no salga a ese marco financiero si no contempla las singularidades de las regiones ultraperiféricas. El Gobierno de Canarias va a hacer una comunicación y la va a traer al Parlamento para que sea mejorada por todos los grupos políticos, de tal forma que podamos tener un pronunciamiento unánime. La nacionalización sería de facto matar el espíritu fundacional de la Unión Europea, el espíritu de las regiones, el espíritu de que Europa sea algo más que un espacio para hacer negocio. Y precisamente mirando a Europa, la Universidad de La Laguna participa en un proyecto para desarrollar títulos de grado y proyectos de intercambio e investigación junto a otras 8 universidades de otros países. La iniciativa va a contar con el aval de la Comisión Europea para mejorar la relevancia internacional del sistema universitario comunitario. En la actualidad, casi 650 universidades de las 5.000 que existen en Europa forman parte de estas alianzas que velan por la transición verde, la transformación digital y el valor y el bienestar social. Tiene un presupuesto de 13 millones de euros. Valoramos de manera muy positiva esta estrategia de internacionalización porque va a permitir que la Universidad de La Laguna pueda seguir atrayendo talento y continuar apostando por la vanguardia científica. Cabildo de Tenerife está haciendo una apuesta sólida por la investigación, la innovación, el desarrollo y la dinamización de nuestra economía. Con una inversión que ayer presentábamos en la estrategia de innovación, con un presupuesto de 140 millones de euros. La visita no autorizada de Vito Quiles a la Universidad de La Laguna en Tenerife el 14 de noviembre acabó con momentos de tensión y con cargas policiales. Hoy el rector ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido y asegura que ya se ha abierto una investigación interna. Se usó una violencia que a nosotros nos parece desde luego excesiva. Entonces por todo esto hemos pedido un informe amplio, detallado a la delegación del gobierno y esperemos que nos llegue en breve. Y a partir de ahí pues también hemos hecho lógicamente pues una investigación interna, recopilando toda la información disponible a partir de nuestros servicios de seguridad, etcétera, para con todo eso pues tomar las medidas que entendamos que son las adecuadas. Mirando al exterior, seguimos atentos a la situación en Venezuela. Continúa la cancelación de vuelos y varios medios latinoamericanos apuntan a que Donald Trump estaría dispuesto a establecer una conversación con Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente venezolano considera que no ha podido ni van a poder con su país. Tras la calificación de Estados Unidos a Nicolás Maduro como terrorista, las reacciones por parte del gobierno venezolano no se hicieron esperar. Faltaba él, el presidente. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Dice Maduro que cuenta con una estrategia defensiva, 2 formas de lucha, diplomática y uso de armamento. Bajo cualquier circunstancia van a garantizar el funcionamiento del país. Pero, según los expertos... No tiene misiles intercontinentales, no tiene capacidad antiaérea suficiente como para responder a los aviones y a los cohetes de Estados Unidos, ni tampoco tiene capacidad marítima para oponerse a los buques de guerra que en estos momentos están en la costa venezolana. Una crispación que está llevando a un aislamiento internacional de Venezuela. Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que operan en Tenerife, están cancelando decenas de vuelos. De vuelta a Canarias, en estos momentos hay un rescate migratorio en marcha de una embarcación localizada a unas 110 millas al sur del Hierro, con unas 70 personas a bordo. Se espera que llegue a la Restinga sobre las 8 de esta tarde. Precisamente a esa isla llegaba esta mañana otro cayuco con 150 migrantes, entre ellos 23 mujeres y 8 niños. Ninguno tuvo que ser trasladado al hospital insular. Durante el mes de noviembre ya han arribado a esa isla 11 cayucos con más de 1.600 personas y este 2025 la cifra de migrantes casi llega a 9.000. Callar se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cayucos hacia Canarias. Sus habitantes han vivido siempre de la pesca, pero en los últimos años los grandes barcos extranjeros están vaciando sus aguas de pescado. Aquí, en las afueras de Callar,
Un grupo de canarios y senegaleses han soñado un futuro diferente, en el que sus jóvenes se puedan formar en turismo y, si lo desean, quedarse aquí en su tierra. Encontrar un camino para que huir de su país subido en uno de estos cayucos no sea la única salida para miles de jóvenes senegaleses. Es lo que se hace aquí, pintando o clavando tablones. Estamos en Cayar, un pueblo pesquero a 28 kilómetros de Dakar, y este es el hotel Baobab. Es una oportunidad para los jóvenes, para que puedan tener una formación y que si quieren quedarse, quedan con un buen trabajo y que tengan una buena vida. La Fundación Canaria Buen Samaritano junto a emprendedores senegaleses han ideado este hotel como forma de abrir alternativas a la pesca que decae en esta zona por la explotación extranjera, y lo hace además innovando en la construcción de este hotel. Utilizamos un material ecológico a base de ladrillo de arcilla comprimida que además permite mantener una temperatura adecuada en esta zona tan cálida, dice uno de los ingenieros responsables de esta construcción. Mientras en Cayar las playas se vacían de pescadores y la esperanza de sus jóvenes está al otro lado del mar, este hotel, previsto que se inaugure en febrero, intenta convertirse en refugio para el futuro de esta zona. 30 años han pasado desde que se proclamó la primera Carta Mundial del Turismo Sostenible. Fue en Lanzarote, una isla en la que este viernes se va a renovar esa carta y además se fijarán las líneas de actuación para las próximas décadas. Será en un acto en los Jameos del Agua que va a contar con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. 30 años después, lo que hacemos es reflexionar con aquellos primeros creadores de esa carta y avanzar hacia un futuro sostenible. Los desafíos son compartidos: el territorio, la vivienda, la convivencia, la movilidad, la gobernanza y sobre todo el impacto social y el clima. Nuevo incendio de un coche en Lanzarote, en esta ocasión en el municipio de San Bartolomé. Agentes de la policía local fueron los primeros en sofocarlo con varios extintores hasta que llegaron los bomberos del consorcio y completaron esa extinción. En el momento del incendio, el propietario del vehículo se encontraba en casa. Ahora se investigan las causas que provocaron el fuego. Y esto que ven es el accidente ocurrido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife. Dos coches que iban circulando, ambos carriles en la misma vía, chocaron entre sí. El impacto hizo que el coche de la derecha volcase, impactando a su vez contra otros dos que estaban aparcados. Por suerte, no ha habido que lamentar heridos. Los conductores fueron atendidos en el lugar sin necesitar ser trasladados al hospital. Y la Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Según las primeras investigaciones, la agresión se produjo tras una fuerte discusión con otra vecina del municipio. La víctima ha sido trasladada al Hospital Dr. Negrín. Los hechos se producían pasadas las 8 de la noche en el barrio de Los Espinos, en el municipio de la aldea San Nicolás, en la isla de Gran Canaria. Todo comenzaba presuntamente con un fuerte enfrentamiento entre dos vecinas de esta localidad y acababa con el apuñalamiento de una sobre la otra. Hasta la localidad se trasladaron efectivos tanto de la policía local, la Guardia Civil y también el Servicio de Urgencias Canario, quien trasladó a la víctima hasta este hospital Dr. Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima se encuentra ingresada en este hospital con heridas de carácter leve y no se teme por su vida. La investigación la está llevando a cabo ahora la Guardia Civil, quien ha detenido a la presunta agresora. Publicaba anuncios de alquiler de viviendas falsos en portales digitales, luego quedaba en persona, le hacía firmar un contrato y les pedía dinero en efectivo, en concepto de fianza y reserva. Ese era el modus operandi de una mujer que ha sido detenida en Tenerife. Llegó a estafar más de 10.000 euros. No se descartan más víctimas que aún no hayan denunciado. Una vez recibida la suma acordada, la autora entregaba en mano a las víctimas una llave de la supuesta vivienda. Cuando éstas acudían a la dirección facilitada, comprobaban que habían sido engañadas. Posteriormente, la investigada bloqueaba cualquier vía de comunicación con sus víctimas, lo que impedía que éstas pudieran contactar de nuevo con ella. La Federación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos, FAPA-Galdós, ha expresado su preocupación ante la memoria anual del Defensor del Profesor, en el que se asegura que los casos de agresiones y acoso a los docentes han aumentado en los últimos años.
La asociación considera que la situación se debe resolver con una mejor estrategia comunicativa y reducir la confrontación entre padres y madres y profesorado. Hay que trabajar la disciplina positiva, no la punitiva, que es algo a lo que se recurre mucho en los centros educativos, pero lo que tenemos que hacer es hablar en la comunidad educativa. Lo que tenemos es que reconocernos como iguales, familias, docentes, equipos directivos, sentarnos y establecer unas pautas. La Noche de Reyes sigue dando que hablar en Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento celebra el cierre de la resolución judicial porque sostiene que ya va siendo hora de normalizar las fiestas y el ocio. Sin embargo, los vecinos aseguran que el proceso sigue abierto y que ningún juez ha dictado sentencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da por resuelto el litigio judicial con los vecinos de Triana por la celebración de la Noche de Reyes. Es expresar la satisfacción de esa resolución judicial que ha tenido lugar como consecuencia de un desistimiento de la parte demandante. Yo creo que ya va siendo hora de normalizar las fiestas importantes. Sin embargo, los residentes en esta zona de la capital Gran Canaria son claros, el proceso sigue adelante. Es absolutamente incierto que los vecinos hayan retirado las reclamaciones judiciales. Insistimos en que se asesoren bien a través de sus servicios jurídicos porque la afirmación que están distribuyendo es absolutamente falsa. El ayuntamiento recuerda que esta cita ya es tradición, pero los demandantes denuncian que su celebración les afecta no solo por los ruidos que se generan, sino también por la insalubridad de sus calles. Innovar y atreverse son las dos claves que piden desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, a los emprendedores de su municipio. Para ello han organizado las primeras jornadas sobre emprendeduría y liderazgo con presencia de expertos y algunos casos de éxito de la comarca. De gasolinera de barrio a la primera ecoelectrolinera de Canarias. Es esta estación en Santa Lucía uno de esos ejemplos de emprendimiento con los que se quiere llenar de nuevas ideas a los emprendedores del municipio. Hemos pasado de ser una gasolinera tradicional a un hub de movilidad, de sostenibilidad, de servicios, o sea, tenemos de todo. Todo pasa precisamente por eso, por innovar, por adaptarte a las nuevas necesidades de los clientes y por diferenciarte. Antonio Arbelo expone su caso de éxito en unos tiempos en el que el liderazgo además se necesita para atraer talento. Jóvenes se van de las empresas una media de 16 meses, está un poco más de un año. Si ven que no es la expectativa que tenían, pues rápidamente abandonan el barco y se van a otro proyecto. El tema económico hoy necesita gente arriesgada que sea capaz de cambiar los modelos y los métodos existentes. Cambiar, esa es la idea de estas jornadas para descubrir nuevas formas de emprender y liderar. El campo también es una forma más natural para desarrollar la emprendeduría. En los últimos años, nuevas generaciones de mujeres han dado un paso adelante para recuperar los entornos rurales como medio de vida. Hoy una representación de mujeres rurales de toda España han celebrado un encuentro en Tenerife para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan. Romper esa lanza por toda aquella mujer emprendedora que tenga un proyecto, que tenga una idea. Y esa es la premisa, defender el binomio mujer-campo para visibilizar al colectivo femenino que apuesta por un proyecto rural. Y que no tengamos que irnos de nuestros pueblos o nuestros barrios porque no tengamos las mismas oportunidades que tienen las mujeres que viven en ciudades. Y el objetivo es llevar información y formación a los núcleos pequeños para que las mujeres salgan del hogar y entren en el mundo asociativo y cooperativo, de manera que puedan acceder a las oportunidades que les brinda el entorno. Cambiemos todos el chip, porque hay muchas mujeres que tienen su formación académica y que deciden volver a sus raíces, volver a estos pueblos, o bien con ganadería o bien con agricultura, para liderar su explotación en el medio rural. Y evidentemente son las empoderadas del futuro, al final son las que están tirando del sector primario, de las empresas, del sector primario, y manteniendo, que esto es importantísimo, manteniendo la población en el entorno rural. El campo como tierra de oportunidades para la mujer, una realidad que bajo el lema Sembrando sueños, cosechando éxitos, ha liderado hoy el 4º Congreso de Mujeres Rurales que se celebra por primera vez en Tenerife. Y esto que ven es señal en directo que nos llega desde Arguineguín, en Gran Canaria. Todos los medios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, también de Cruz Roja, están preparados ahora mismo para atender a los 42 migrantes, entre ellos 9 mujeres y 2 menores,
rescatados por salvamento marítimo en una patera avistada por un barco mercante al sur de Gran Canaria. Se espera que lleguen a ese puerto en aproximadamente media hora. Soy asmática y me cuesta mucho más el respirar, me pica mucho los ojos, la nariz y bueno, bajando ya la autopista puedes ver que ni se ve el puerto de Santa Cruz. Los alérgicos a lo mejor son los que más lo notan, pero hasta ahora yo no lo he notado tanto. En la parte norte de Icó que hemos estado y la verdad que se nota bastante más que aquí casi en la laguna. Me da por toser y me tranca la garganta. La calima, como han escuchado, sigue causando molestias. Esa imagen que están viendo ahora mismo es en directo desde Santa Cruz de Tenerife, donde el polvo en suspensión sigue presente, aunque en menos cantidad que ayer. Hoy las concentraciones más altas de calima han estado en esa isla y también en Gran Canaria. Se espera que esta tarde comience a disiparse. Y la unidad de lesionados medulares del Hospital Insular en Las Palmas de Gran Canaria cumple 25 años. En este tiempo ha logrado posicionarse como una de las más punteras del territorio nacional. De hecho, cuenta con uno de los pocos exoesqueletos que hay en todo el país. Tuvo un accidente de bicicleta, estaba entrenando para una prueba deportiva y entonces, claro, eso te causa un shock, un trauma. El de Eduardo ha sido el perfil más común en la unidad de lesionados medulares, jóvenes víctimas de accidentes deportivos o de tráfico. Ahora las caídas en general son las responsables de que ingresen aquí unos 60 pacientes al año. El departamento de esta especialidad en el Hospital Insular es referente en España. Cumple 25 años y uno de los máximos avances con los que cuenta es este exoesqueleto. Antes, para poner a un paciente necesitamos 4 personas para dar 2 o 3 pasos con mucho esfuerzo. Hoy con el exoesqueleto está un fisio y el paciente solo. El recuperar la marcha no es más que repetir movimientos. Si tú lo puedes hacer de una forma más sencilla, menos costosa, tanto para la persona como para el terapeuta, es muy bueno. Además, los pacientes cuentan con otros avances como las gafas de realidad virtual y la biotecnología. Pero de todas estas mejoras, la más valorada sigue siendo el factor humano y el servicio médico y psicológico que presta esta unidad. Solo el año pasado el servicio de urgencias del Hospital Universitario de la Candelaria atendió a más de 114.000 personas. Con las nuevas instalaciones desaparece la imagen de los pacientes en los pasillos y se dignifica su asistencia. Pues ganamos como 57 puestos de atención, aparte de una zona de consultas nueva. Eso mezclado con zonas de observación del edificio, llamémoslo antiguo, del servicio de urgencia, pues nos va a permitir, sobre todo, como habrán visto, ganar un poquito en calidad asistencial y sobre todo en seguridad del paciente. Con una inversión de cerca de 10 millones, hemos podido aumentar en 30 personas el personal que atiende a las urgencias aquí en la Candelaria y suman un total de 400 trabajadores. En total, la ampliación dotará de 165 nuevas camas a urgencias distribuidas en 2 plantas y en 2.000 metros cuadrados. Creo que por eso el resultado va a ser pues una mejora, un salto de calidad, yo creo que sin precedentes en la atención de las urgencias. Las urgencias generales de traumatología y de salud mental quedarán cubiertas con 9 salas de observación, 2 de críticos, 1 sala de espera y 4 nuevas consultas. Vuelve al agua este emblemático velero centenario, construido en Alemania en 1888, vivió un naufragio, se dedicó a la pesca, sufrió un incendio y se dedicó al turismo, todo en 137 años de historia. El Orat El Labora vuelve a tener futuro ahora en Playa Blanca gracias a la restauración de los carpinteros Miguel Rodríguez y Agustín Jordán y su propietario Justin Kusevic. Reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los espacios terrestres. Ese es el objetivo de la sección del Batallón de Zapadores dentro del Grupo Táctico Canarias, que esta semana se despliega en La Palma, una labor con la que el Ejército busca integrarse en la sociedad civil en tiempos de paz. El Cabildo de Fuerteventura adelanta la convocatoria de subvenciones en materia de bienestar social para el próximo 2026. Desde este lunes ya se pueden solicitar estas ayudas tan demandadas por el tercer sector, una aportación que permite fomentar la iniciativa social y promover y apoyar actuaciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida de las personas en la isla. Porque cuando nos unimos, la laguna brilla de otra manera.
Es el spot con el que La Laguna en Tenerife anuncia su ya tradicional Noche en Blanco. Para este sábado hay más de 100 actividades programadas con actos pensados para todas las edades. Se busca diversificar el comercio local y a la vez disfrutar de cultura, ocio familiar y gastronomía. Se espera batir además el récord de asistencia con más de 100.000 personas. Haciendo ese llamamiento ya de entrada a la ciudadanía, ya no solamente del municipio, sino del resto de la isla de Tenerife, para que nos acompañe y puedan también deleitarse con tantas actividades que vamos a tener a lo largo del día. Con 5 millones más de turistas que hace 10 años y 700.000 habitantes más que hace 3 décadas. Canarias se enfrenta al desafío de mantener protegido su patrimonio. Para ello, representantes del Gobierno de España y de Canarias, de los cabildos y de las fuerzas de seguridad se han reunido hoy en el Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural que se ha celebrado en La Gomera. Lo saben en Roma o en Barcelona, en Tenerife o en La Gomera, hay un riesgo del que hay que protegerse, el sobreturismo, según la ONU, cuando hay demasiados turistas en un determinado lugar. Esta avalancha turística que estamos viviendo, es cierto que el patrimonio cultural se puede sentir amenazado. Estamos en ese punto en el que las administraciones tenemos que empezar a dar soluciones. Para proteger mejor el patrimonio cultural del ser humano que no lo respeta, primero, dar a conocer. Incorporar a toda la ciudadanía en ese sentimiento de pertenencia, de identitario, ¿no? De que el patrimonio es suyo. Y si eso no sirve, pues castigos más duros. Están trabajando en ello los responsables de proteger el patrimonio cultural del archipiélago. Queremos modificar nuestra ley para que atentar contra el patrimonio no salga gratis. El reto ha llegado aquí, al Cabildo de La Gomera, donde se ha celebrado hoy la reunión del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Tenemos también a los cabildos presentes, las fuerzas de seguridad del Estado, agentes del medio ambiente y bueno, hemos venido desarrollando en Canarias, este es el cuarto. Todo para que esto siga siendo bien cuidado, para que el patrimonio del pasado siempre sea presente en el futuro. Y esta que ven es una de las edificaciones con más valor etnográfico de las medianías de La Gomera. Es la Casa de los Ayala y está en Chipude y, como ven, casi en estado ruinoso. La Consejería de Turismo ha aprobado una partida de casi 2,5 millones de euros para que el Cabildo retome esta hacienda y la reforme. Una hacienda del siglo XVII y va a convertirla así en un punto desde que difundir elementos patrimoniales de la isla. Cerca de las 2 de la tarde ha fallecido el obispo emérito de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez, a los 78 años. Las campanas han sonado en La Laguna cerca de media hora. Cristina Falcón, cuéntanos. Así es, ha fallecido a los 76 años de edad Bernardo Álvarez, el que fuera obispo de la diócesis nivariense en Tenerife 19 años. Ejerció su servicio episcopal desde 2005 a 2024. El obispo emérito se encontraba hospitalizado tras un empeoramiento de su delicado estado de salud y en torno a las 2 de la tarde se confirmaba su fallecimiento. Aquí en La Laguna, como pueden escuchar, han estado sonando las campanas de la catedral y a esta hora continúan sonando para despedirle de forma simbólica. Que no quiere ser cura. Si todo el mundo dice que tú vas para cura, ¿cómo que no quieres ser? Sí. Bernardo Álvarez no tenía clara su vocación, pero tras hacerse aquella pregunta, decidió abandonar la carrera de arquitecto técnico con 22 años para acudir al seminario. Madre, en principio, no le pareció oportuno. Pero el joven palmero ya lo tenía claro años más tarde, en 2005. Fue el segundo canario en ocupar el cargo de obispo en Tenerife tras Domingo Pérez Cáceres. Felipe Fernández será el testigo. Muchos fueron los palmeros que se mostraron orgullosos al ver cómo un paisano era nombrado obispo. Los palmeros, pues imagínate, que engrandece La Palma, ¿no? Su familia ya sabía que aquel niño travieso haría algo diferente. Y hacía muchas travesuras. Yo creo que era de la misma inteligencia. En 2014, una vez finalizados los trabajos de rehabilitación de la Catedral de La Laguna, tomó posesión de su cátedra. Ese mismo año, junto a una amplia representación canaria, se trasladó a Roma para acudir a la canonización de José de Anchieta por el Papa Francisco. Canarios han podido escuchar y observar al Papa desde un lugar privilegiado.
Encontró muchos desafíos en su carrera, guardaba buenos recuerdos, pero también amargos como el volcán de La Palma o el drama migratorio. Sin embargo, su carrera también estuvo cargada de polémicas como comparar la homosexualidad con el alcoholismo o acusar a menores de incitar al abuso sexual. Ya tienen metido en la cabeza la pornografía. No nos extraña que luego hayan concepciones de la mujer como objeto. Estas palabras provocaron un profundo estupor en parte de la sociedad canaria y aunque pidió disculpas públicamente terminó declarando ante la Fiscalía. En junio de 2024 Álvarez aceleró su renuncia tras ser diagnosticado de ELA. Las insuficiencias respiratorias y la grave enfermedad que sufría generaron finalmente un cuadro de salud muy complicado. Y en los deportes, Armando, hoy vamos a hablar del mejor ciclista del mundo, de la selección de baloncesto y del regreso de Juan Carlos Valerón. Y no me digas que vuelva a jugar. Pues no le falta calidad, podría hacerlo, pero no. Vuelve como entrenador donde todo empezó, al Club Deportivo Arguineguín, que después de un tiempo meditándolo ha querido firmar porque el que fue su club de origen donde empezó a jugar a fútbol ha estado con él. Natalia Cuellar hoy va a hablarnos pues, de ese regreso y también de la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto tenemos a la selección española de baloncesto en su segundo día de concentración y también es el día 2 de Chus Mateo como nuevo seleccionador de la familia, que ahora ya es su familia, la de Chus Mateo. Y tenemos mucho ciclismo hoy porque tenemos a 2 campeones del Tour de Francia en las islas. En Tenerife está Alberto Contador y en Gran Canaria nada menos que Tadej Pogačar, que es el actual número 1, el que muchos consideran legendario y lo comparan con el mismísimo Eddy Merckx. Ya está recorriendo, pedaleando por las carreteras de Gran Canaria. Bueno, enseguida lo vemos todo también en el tiempo de los deportes. Gracias, Armando. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que enseguida llega la información del tiempo, luego la información de los deportes con Armando Vallejo. Pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, nuestra web y esta noche a las 8:30 en el TN2. Que pasen una feliz tarde.